Hola Segovia, hola a todas aquellas personas que residen en otros municipios, pero que en alguna ocasión estuvieron viviendo acá en este territorio, Segovia. Les hablamos para contarles historias de nuestro municipio en su programa La Tertulia. Hoy con un invitado especial, Luis Eduardo Zapata. Luis Eduardo, te doy la palabra para que hagas una presentación breve. A ver, Dairo, primero que todo, muchas gracias por la invitación a este programa. Gracias a Isabel, a Freyman, a usted, Dairo, y a Leonardo Amaya, pues que son las personas que llevan este programa hacia nuestros televidentes. Y gracias, hombre, por invitarme. Bueno, Luis Eduardo, hoy vamos a tocar un tema que para todo Segovia es muy importante, hablar de la cultura en el municipio de Segovia. Para ti, ¿cuáles son los componentes de la cultura que conoces que en Segovia tenemos los practicamos con más frecuencia? Bueno, Dairo, a ver, los que más practicamos y que lo hicimos desde mucho tiempo atrás fue teatro, la música, la danza y todos estos programas que se hacían culturalmente y que gracias a Dios primeramente tuvimos la oportunidad también de estar en estos programas, estar haciendo cultura. Usted que lo reconozco también como un artista, porque usted no solamente es un escritor, Dairo, sino que usted es un músico. Usted es un músico porque yo recuerdo, Dairo, que usted formó parte de la banda municipal. Sí, afortunadamente tuve la oportunidad de aprender música, aprendí a tocar clarinete con el profesor Jesús Areiza. Y en esa banda estaba tu padre. Claro, que en paz descanse. Sí, él hacía las veces de percutor. Platillero y también el bombo mayor. Ajá. Bueno, entonces, mira que hay muchos componentes, incluso la pintura, las comunicaciones que son muy importantes, la emisora, los teléfonos que hemos tenido en Segovia. Todo esto es parte de la cultura nuestra. Yo quiero entonces que iniciemos a comentarle a los teleaudientes el tema de los grupos escénicos, grupos de teatro que existieron en Segovia. Contemos historia. Bueno, voy a contarles historia de los grupos que existieron, en los cuales mi padre formó parte, porque existía el grupo Escénico Segovia y existía el grupo Alma Segoviana. Esa historia la tengo porque él me la contaba, del cual él hizo parte del grupo Escénico Segovia con el ya también fallecido y gran amigo que era el director de nosotros, Fabio Cardeño Monsalve. Él era el director, después él formó parte del grupo Escénico Segovia, en el cual yo participé y él era nuestro director. Pero él hizo parte de ese grupo Escénico Segovia cuando mi padre, cuando Nepo, cuando otros artistas que estuvieron con ellos. Luego nosotros, recuerdo que el fallecido Fabio Cardeño Monsalve, gran amigo de mi padre y gran amigo mío, me hizo la propuesta cuando estábamos estudiando que por qué no revivíamos el grupo Escénico Segovia, pero ya ahora como digamos una nueva generación. Bueno, de verdad ese grupo escénico arrancó hace muchísimos años y fue fundamental precisamente para que otras personas a través del tiempo fueran conformando sus grupos de teatro, sus grupos escénicos. Este grupo se conformó en 1955, del cual estás hablando con don Fabio Cardeño. Exactamente. 1955. Ahí participaron varias personas. Te voy a mencionar a Alberto Arango, Gregorio Lescano. Exactamente. Fue también fundamental la participación de don Arturo Vargas Medina. Exactamente. Y la dirección de ese grupo la llevó don Arnulfo Ramírez, el popular Carecas. El popular Carecas. Claro. Aunque don Arnulfo pues tenía más de humorista, pero de todas maneras era uno de los tipos más conocedores del manejo de teatro. Ese grupo escénico Segovia fue creciendo y a través del tiempo
se fueron agregando otras personas, Exactamente. como José María Barrientos, Leonardo Izaza, Nora Ulloa, Águeda Ulloa, y una cantidad de personas, Edgar Londoño, Livia Rojas, Araceli García, Román Cardona Vázquez. Román Cardona Vázquez, claro. Locutor de la emisora por allá, por esas épocas. Y quien precisamente participó o trabajó con Guillermo Zuluaga Montecristo, en el show de Montecristo. ¿Ese era el que hacía el papel Ese, de Montoño? No. ¿O qué papel hacía él? Él hacía el papel de don Temelasco. Temelasco. Ah, don de Temelasco. Melasco. Esa la hacía Román Cardona Vázquez. Bueno, se llevaron a escena gran cantidad de obras. Dios y Madre. Toco madera. No me vayas a dejar la silla pegada. Los hijos de Holofernes. Pues una cantidad de obras que se llevaron a escena, y Genoveva Brabante. Genoveva de Brabante. Y ellos pues no solamente participaron acá en Segovia, sino a nivel intermunicipal. Sí. Inclusive llevaron obras a Cisneros, a muchos municipios de Antioquia y hasta fuera de Antioquia. Bueno, pero también existía en ese entonces otro grupo que se llamaba Alma Segoviana, del cual pues no te puedo hablar mucho porque no tengo toda la información bien de los artistas, pero como te decía, luego en la época de los 70, el fallecido Fabio Cardeño Monsalve nos hace la propuesta para que montáramos el grupo escénico Segovia, el cual ya iba a dirigir él, y ahí participamos. En ese grupo participó Edgardo Correa, que era también locutor de la emisora. Lo conocí. Exactamente. Participó Humberto Ruiz, el popular Trapitos. Participó Elkin Muñoz, el que decimos muy cariñosamente El Muerto. Participó Glorianica David, la señora de Martín Carreño, de Martín Cardeño. Participaron varios y entre esos participé yo. Aquí existía otro grupo que se llamaba El Filón. Ese grupo escénico participaba en ese entonces Alberto Ruiz Cuarta, no sé si lo conocerías, que fue registrador y el dueño de la emisora de Radio Ciudad Segovia. Sí, bueno, yo conocí a donde Alberto yo me Ruiz. inicié. Entonces ahí participaba él, participaba una monja, participaba la señora de él, participaba Carlos Iván Hernández, que trabajó acá en la Caja Agraria. Sí, Iván Hernández de Amalfi. Exactamente. Y Inés Lema participaban Lema. de ese grupo, Margot Parra Villa, y nosotros, entonces eran dos grupos. Sí, sí. ¿Qué era lo bueno que en esa época, que cuando nosotros estábamos presentando una obra, estaban ellos montando otra obra? Entonces, nosotros, como no teníamos apoyo del municipio ni de ninguna entidad, ¿qué hacíamos? Cobrábamos la entrada a ver las obras. La hacíamos en la Casa de la Cultura Privada, en el teatro allí, en el Teatro Minero nos llegaron a prestar, después Teatro Municipal. El Teatro Municipal, y luego cuando la biblioteca la pasaron para allá, para el Diocesano, entonces también presentamos ahí en el aula múltiple. Cuando nosotros estábamos ensayando una obra, estaban ellos presentando otra del grupo El Filón. Entonces había pues siempre como una, que manteníamos a la gente siempre en la expectativa de los dramas. Nosotros presentamos igual las obras que a mí me tocó protagonizar. El nombre se lo cambiamos después porque el nombre real es Malditas sean las mujeres, pero entonces nosotros vimos que era un título como muy fuerte, atacando. Entonces le pusimos Amor y Sacrificio, para no decir Malditas sean las mujeres, pero el nombre era Malditas sean las mujeres, porque habían tres obras: Malditas sean las mujeres, Malditas sean los hombres y Malditas sean las suegras. Pero nosotros presentamos Malditas sean las mujeres. Presentamos también Dios y Madre. Todas estas obras me tocó a mí ser el protagonista, Dios y Madre. Presentamos La Dama de Negro o El Calvario de una Madre. También nosotros presentamos esa obra. Bueno, por ahí le voy a hablar de otros dos actores. Ya ustedes más adelante hablarán del tema, pero le voy a mencionar dos actores. Además de Inés Lema, estaba el profesor Ovidio Úsuga. Ovidio Úsuga. Carlos Giraldo. Carlos Giraldo. Tío del saliente alcalde Didier Sí. Osorio Giraldo. Ajá.
Bueno, o sea que aquí había madera, sí, había suficiente material para trabajar la cultura. Y Segovia, es que la gente dice, es que en Segovia no hay cultura. Hombre. Yo creo que la gente está muy equivocada al decir que en Segovia no hay cultura. Lo que pasa es que tradicionalmente cada pueblo tiene su cultura, tiene sus costumbres que hacen parte de la cultura. Entonces no podemos decir que no hay cultura. Hablemos del tema de las comunicaciones, de los teléfonos y de las emisoras. Bueno, de la emisora, en el año 1978, yo estaba estudiando en el 1977, resulta que me echaron del colegio, o me castigaron por un año. Estaba haciendo yo lo que ahora le dicen décimo, yo estaba haciendo en ese entonces, era quinto de bachillerato. Entré a estudiar y por un motivo pues nos echaron a 3, nos castigaron por un año a 3. Entonces, al año yo veía, pasaba por la calle Real, perdón, por acá bajando para Borbollón, y veía por la ventana, veía los locutores de la emisora que existía, que se llamaba Radio Ciudad Segovia, de Alberto Ruiz. Entonces yo los veía y yo dije, a mí me gusta esto, y como yo siempre ya me había en el teatro, en todas esas cuestiones, entonces yo decía, a mí me gusta la radio. Mi padre habló con Alberto Ruiz, entonces me dijo, dígale que grabe. Coja una grabadora y que se ponga a leer en el periódico, la pare y va y siga. Entonces le mandé el academia, no, todavía en la voz no le, siga practicando. Después, otro que hace nada, el tercero, y yo no, ya si este no, ya no juego más. ¿Por qué? Porque tenía que ser que la voz siguiera siendo la misma, que uno de pronto cambia la voz. Bueno, la emisora aquí tuvo varios matices. Sí. Inició como emisora cultural, emisora parroquial, tuvo... A ver, hubo una emisora antes de Radio Ciudad Segovia, esa era acá en la parroquia. Ahí trabajó Román Cardona y trabajó también Fermagar, no sé si lo recuerdan. Fernando Machado García, Fermagar, ellos trabajaron en esa emisora. Le voy a recordar a alguien que me encontré después de muchos años en Apartadó, Jorge Cadavid Correa. Fue uno de los principiantes. Ese don Miguel Ángel Mendoza Valencia lo conoce y me dijo, ¿cómo así, Dairo, que encontraste a...? Sí, yo, pues, o sea, un día de tanto fui a una emisora en Apartado y allá estaba Jorge Cadavid Correa. Yo era un peladito, pues, cuando conocí a Jorge Cadavid Correa aquí en Segovia. Pero después de eso hubo otro Jorge. Otro que tenía una esposa que se llamaba Lindelia. Ese es Jorge Correa. Jorge Correa. Ese trabajó con otro en la emisora. Pero aquí, la mejor voz que sí, para mí siempre existió la mejor voz, y para muchos fue Maicao. Maicao fue la mejor voz que hubo en la radio. Jorge, se llama también Jorge. Jorge. Entonces, esa fue la mejor, para mí, esa fue la mejor voz que hubo en la radio. Él estuvo también trabajando con la radio, inclusive conmigo estuvo haciendo... En la emisora estuvimos haciendo unos programas, hicimos unas animaciones, y a mí para mí era un orgullo estar al lado de Jorge, por esa voz que tenía. Es un orgullo uno saber de esa calidad de muchas personas. Claro. Pero ahí había una competencia por la época entre Jorge Maicao y entre Fermagar. Sí, claro. Porque todos dos tenían una elegancia en sus voces, pues una tonalidad de voz que no la tiene muy poquita gente. Exactamente, para mí ese, pues, como digo, Jorge tenía una voz espectacular, era una voz grave, era una voz, pues, muy bien posesionada, esa voz que tenía Jorge Maicao. Pero después, sí, entonces la radio, como te digo, ya en 1978 entré yo a la radio. Desde esa época estoy haciendo radio. Lo que sí lo digo y lo he dicho, porque no soy una persona que diga, no, es que yo estudié comunicación. No, yo no estudié comunicación. Empíricamente. Todo lo he hecho es porque me ha gustado. A base de, sí. En animaciones, yo admiraba mucho en la televisión. Había un artista un animador que yo admiraba mucho, que era J. Mario Valencia. Entonces, mira, a mí me gustaba. Y J. Mario aprendió con Pacheco. Exactamente. Entonces yo miraba, yo tengo, hombre Dairo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo, por ejemplo, mirando, haciendo mis animaciones, claro. Uno mismo tiene que buscar su estilo. Es que cuando a uno le gusta algo
y se dedica a ellos, a practicar. Claro. De esa manera logra el objetivo. Es que en teatro fuimos empíricos también, por lo digo, en teatro fuimos empíricos porque nosotros nunca tuvimos una capacitación, nunca, ni apoyo siquiera pues por parte de la administración municipal de ese entonces. Lo digo que, y le cuento una cosa a Dairo, ¿cómo hacíamos nosotros los teloncitos de nosotros? Íbamos, usted sabe que en las tiendas venía el azúcar en unas bolsas, haga de cuenta como las de cemento. Sí, correcto. Bueno, entonces unas bolsas grandes. Nos daban esas bolsas y nosotros con eso hacíamos nosotros nuestros decorados, oiga, en papel, que eso si nos mojaba, ahí se nos dañaba el Claro, decorado. Pero mire cómo empezamos, cómo hacíamos nosotros todo. Pero bueno, fue una época muy buena. Pero es que también por la época no había tanta tecnología, no se conocían tantos materiales como en la actualidad. Por eso, por ejemplo, hablemos de la emisora en ese tiempo. ¿Cómo eran las consolas? ¿Cómo era con lo que ustedes trabajaban en la emisora? A ver, Day, ahora cualquier persona, para mí, con el debido respeto que me merecen, cualquier persona puede hacer radio, ahora. ¿Por qué? Porque usted llega, encuentra un computador, Sí. un computador y tiene todo, publicidad, tiene la música, tiene el Facebook, entonces usted, por ejemplo, Dairo me dice, Luis Eduardo, yo quiero escuchar tal canción. Yo no sé en dónde está, pero entonces en el Facebook, y la puta, aparece. Nosotros, cuando yo empecé en la radio, teníamos 2 tornamesas, o sea, lo que llaman tocadiscos. Ustedes hacían las veces de DJ. En esa entonces ellos llamaban tornamesa, y éramos nosotros aquí, por ejemplo, aquí en la mitad, entonces aquí había un tornamesa y aquí había otro tornamesa, 2 tornamesas, para uno hacer la mezcla de 2. Allá al frente, una estantería con música, atrás otra estantería con música, por debajo de la mesa los discos de 45, a mí me tocó trabajar con los discos de 78, oiga, de 78 Claro. revoluciones por minuto, que eso eran pesados. No, y buscar uno en un estante, un disco que lo está pidiendo Es que alguien. ahí es donde vamos a eso. Entonces, por ejemplo, usted llega y decirle a uno, Luis Eduardo, yo quiero escuchar, por ejemplo, Noches Eternas. Entonces ya uno sabía, Noches Eternas, eso está en un LP. Ya uno sabía cuál era el LP. Uno tenía que Pero aprender. ya porque estaba familiarizándose con eso. Sí, ¿qué tal disco? Era en 45, entonces ya uno cogía aquí. Es más, como esos discos de 45 tenían un hueco grande, entonces uno metía el dedo acá y comenzaba y ya uno por el color del Sí. sello ya sabía cuál era el disco. Uno tenía que aprenderse todo eso. Las publicidades se grababan en cassette y se ponían en una grabadora. Entonces mire cómo, después ya apenas sonaba la propaganda, tenía que coger uno un lapicero a devolver la cinta. Y No cuando podía. la cinta fallaba. Y cuando la cinta se enredaba, ahí estaba. Una cosa, Dairo, solamente se paraba uno al baño. No podía uno decir, bueno, voy a poner un LP a rodar y me voy a ir a parar en el mirador de la emisora. No, eso no podía, eso tenía. Y lo más veriondo era usted coger, si era un LP, a casa, yo me quiero que el disco que usted iba a colocar estaba de tercero. Tenía que tener esa precisión de que cuando descargara la aguja sonara. Que cayera en el surco no preciso. podía quedar así porque me lo llamaba el dueño a uno, el patrón, porque él tenía, en la registraduría él tenía un radio y la señora en la cocina, porque la emisora era en la casa, en la cocina tenía ya otro, entonces oían y ahí lo llamaba él a uno, porque con el teléfono, que allá sí habían teléfonos, porque en la época pues, él tenía el teléfono de la allá y el de la emisora, en la registraduría, entonces llamaba a uno, oíste, hombre, es que vos no sabes, ya te olvidó cómo es que trabajas. Y ahí me llegaba la señora, un regaño. Entonces, así había que hacer radio. Y había que hacer una radio, como te digo. En esa época, hacer radio era difícil. Ahora es muy fácil. Sí, verdaderamente era toda una odisea. Claro. Es que lo que estás contando es maravilloso. ¿Por qué? Porque había que tener mucha capacidad para grabar, para recordar dónde estaba ubicado una cosa la otra. E igualmente aquellos programas que se hacían de tipo cultural, de avisarle al campo, de la misa, de pasar tantas cosas a través de la emisora, era muy difícil para coordinarla. Claro. Y máxime que había que extender cables, y ya hoy en día se facilita muchísimo. Bueno, hablemos de las comunicaciones, hablemos de los teléfonos, cómo era aquí en Segovia. ¿Qué recordar vos y que yo recuerde A ver, y yo te puedo ayudar? El que tenía un teléfono en la casa era rico.
¿Sí o no? Sí, verdaderamente. Porque si eso lo tenían, el que tenía un teléfono en la casa que no era de celular y no que era un teléfono fijo, era un rico. Los pobres no podíamos tener eso. ¿Qué existía? La central telefónica, aquí en el parque. Sí, al lado del comando de la policía. Ahí era la central. Entonces, las comunicaciones en ese entonces eran las cartas o los telegramas. Lo más rápido era el telegrama, porque te acuerdas que las cartas había que esperar que las recogieran, las llevaran y cuando le volvían a traer la respuesta a uno. Para uno comunicarse con un familiar, tenía que venir ahí a la central a que lo comunicaran y el otro estar esperando la llamada allá en la otra central, porque en la casa en Medellín no tenían tampoco teléfono, entonces tenían, o ellos llamaban a uno y le tocaba a uno, la persona, pues, a uno no porque estaba muy pelado, pero sí los padres de uno que venían y se sentaban a esperar que los llamaran, porque había una corriente, lo llamaban, fulanito de tal, aquí ya me digo, para ir a recibir la llamada. Pero hay una situación, cuando era una llamada que no tenía aviso previo, le tocaba a un citador desplazarse. Exactamente. Desde acá del parque a Borbollón, a Tajo Abierto, a Bolívar, a muchas partes. La que llamábamos María Usme. María Usme. María Usme, que esa era la que iba a citar, y exactamente, sí, vea que entonces, que espere que la vuelvan a llamar a tales horas. Eso era así, eso era cierto, Dairo. Así fue toda esa época de la televisión. Bueno, María Usme era una persona muy folclórica, muy conocida. María Usme se enteraba de todo lo que sucedía a través de esas llamadas telefónicas, porque ella iba a dar la razón. No. Vea que su hija llegó bien, o que le pasó tal cosa, que la tienen en tal parte. Todo eso, y aquí vos sabes que los caimanes y las cámaras de esa época, hablando de don Jairo Moreno, él se sentaba en la esquina de la calle Real a esperar a que María Usme pasaba. María Usme, vení pues, tómate un tico, querida. Y entonces aquí entre el cariño y la cosa, don Jairo le sacaba, ¿viste cuál es la última pues que has conocido vos de los últimos sucesos del pueblo? Jairo, claro, usted recuerda que siempre a uno le decían, este parece a María Usme, ¿sí o no? O sea, que le querían decir que era el chismoso. Bueno, Luis Eduardo, qué bueno charlar contigo porque eres una persona que recuerda muchísimas cosas. Vamos a dejar el tema de la cultura para que después de un receso que vamos a hacer en este programa, que vamos a continuar la tertulia, hablemos sobre los pintores de Segovia, la poesía y otros temas. ¿Listo? Listo, Dairo. Bueno, muchísimas gracias. Ya regresamos, vamos a hacer un receso para comerciales. Sentir lo nuestro es emocionarnos al compartir una región que es bella y diversa. Hemos llegado para contar las historias de nuestra casa, para que día a día estés conectado porque estamos acá para vos, para hacerte sonreír mostrándote lo mejor de nuestra tierra, para que la veas, la reconozcas y la vivas. Con todos y cada uno de los colores de nuestra región, somos esa historia que siempre te acompaña, para que te emociones cuando nos veas y te veas. Somos Región TV, nuestra gente es nuestra región. Continuamos con su programa La Tertulia. Nuestro invitado Luis Eduardo Zapata. Hemos venido hablando temas como son las comunicaciones, la radio, los teléfonos. Hemos hablado un poco del teatro, de los grupos escénicos y dejamos para esta segunda parte, la continuidad, el tema de la pintura. Bueno, ¿qué pintores reconocidos ha tenido Segovia que tú nos puedas traer aquí a este programa para conocimiento de toda la comunidad? A ver, Dairo, pintores, pues te digo que no conocí muchos pintores. De pronto, ahora últimamente es que he visto por ahí, se han visto unos pintores porque anteriormente no tengo aquí sí como alguna información de en mi época de pintores. Pero ahora yo sé que han resultado unos buenos pintores, pero como te digo, no tengo la información así de aquella época de pintores y todo eso. Y ahora pues yo he estado un poco alejado de la cultura
he estado un poco alejado de los escenarios y todo eso, entonces de pronto no tengo muy buen conocimiento ahí, Dairo. Bueno, te voy a refrescar la memoria y yo sé que vas a entrar ahí mismo a recordar. El mismo Arturo Vargas Medina. Arturo Vargas Medina, sí. Su hijo César Vargas. Ah, don César Vargas, claro, claro. Bueno, y por allá genéticamente por sangre y de una manera sin conocimiento, pues porque no estudió nada de pintura, una hermana de Arturo Vargas, tía de un invitado que tuvimos acá en el programa, Eduardo Patiño Vargas, esposa del otrora presidente del Consejo Municipal y abogado doctor Molina. Esa señora, una pintora pues tremenda. César y ella pintaban al óleo, ¿sí? Tenía más conocimiento César que Sí, la sí. señora, pero sin embargo esa señora se destacaba por su trabajo. Bueno, Porque, discúlpame, Arturo Vargas era más escritor. sí, Arturo Vargas, sí. Él inclusive escribió obras de teatro. Sí, él era el que apoyaba el grupo de teatro donde estaba don Fabio Cardeño y Sí, donde y estaba... él tiene una obra que nosotros la íbamos a presentar, pero no la pudimos montar, no pudimos montar esa obra nada. Bueno, yo voy a destacar acá, y lo mencioné ya en un programa anterior, nuevamente, pero por su práctica, por su capacidad de dominio de unos materiales que eran muy difíciles en la época. Manejar uno pintuco, la pintura pintuco está de galón, con brocha gorda, para hacer un trabajo de pintura, es algo que hay que resaltar. Don Rafael Botero, primo de don Rafael Mesa, ese señor era el que decoraba todos los buses escaleras de esa época, por allá de 1947 hasta casi 1960, que falleció, entre 60 y 70. Ese señor pintaba en todas las escaleras los cuadros que salían en un almanaque y él los pintaba en la parte de la maleta de las escaleras. Claro. Pintaba acá al subir, en todas las barandas para uno subirse a las bancas, y pintaba todos los pernos. Era un colorido impresionante, era hermoso ver esas pinturas de don Rafael Botero. Y muchos pues tuvieron la oportunidad de llevarlos a sus casas para que les hiciera trabajos de pintura en sus casas. Bueno, sí, yo sí recuerdo esa época de las escaleras y esas pinturas que tú comentas, Dairo, cuando existía la escalera del perro, la de Sombra, de Julio Sombra, pues todas esas escaleras, sí, yo veía eso, pero te digo, no tenía como pues esa información. En esa época, como uno estaba tan pelado, tampoco se preocupaba como de saber quién era el pintor de esos cuadros que comentas. Bueno, hablemos del periodismo y ahora hablamos de la música. A ver, hombre, yo admiré mucho a un gran amigo y un hombre que le gustaba mucho el periodismo, y con él inclusive hice algunos trabajitos para el periódico El Nordesteño, que fue el difunto Barbosa, Víctor Meneses, que en paz descanse. Hombre, con él yo también escribí algunas cositas. Yo creo que tú también escribiste algo para... Lo que pasa es que yo le cedí un trabajo a Víctor Barbosa. Él me pidió, Dairo, dame por ahí un escritico tuyo, y yo, tal, a ver, para publicarlo. Y él se ganó un premio con ese trabajo. Ah, bueno. Bueno, esa es la vida. Sí, pero mira. Víctor Barbosa era muy vivo. No, Ave María, no. Dicharachero, ¿qué más era? Él era músico, poeta y loco. Yo tengo anécdotas con Víctor Barbosa, tengo unas anécdotas que, hombre, pues éramos amigos, no solamente en cuestiones culturales, porque él también trovaba. Él era trovador y todo eso, y hacíamos presentaciones. Yo llegué a estar en presentaciones, a hacer en tarima y tenerlo a él, sino que también iba a la emisora, hacíamos programa en la emisora. Bueno, le gustaba mucho todo eso, y con el periódico también tuve ahí unas sesiones con él. Pero sí, y anécdotas con él, pero bueno, yo admiré mucho, como te digo, a él. Y hermano, el periodismo, a mí es que, a ver, son
radio, prensa y televisión. Recuerda la participación de Víctor Barbosa como periodista, que no estuvo con la historia de la bruja de Belgachí. No, pues es que, con esa nos colgó ¿cuánto tiempo? No, pues es que yo le digo, yo le decía a Víctor, hermano, usted tiene que llevarle mucho alimento, a esa bruja. Comió de cuenta. Para que la cuide, hermano, porque si se le muere la bruja, se le va a acabar. Se acabó el periódico. Oye, yo creo que se murió la bruja y se murió Víctor también. Yo creo que mismo murió Víctor porque él no puede terminar lo de la bruja. Pero bueno, Víctor era un personaje, que en paz descanse, pero era un personaje. Sí, yo tiraba mucha risa con él y bueno. Bueno, aquí otros periodistas, a ver. Román Cardona. Medardo. Allá pues este señor que trabaja en la emisora, pues que nos presenta sus obras y siempre él se autorreconoce como periodista. Machado, tu compañero de trabajo. Para mí Machado es una persona hermano también de la radio, pues lo admiro en la radio y como poeta también lo admiro mucho. Porque él es, no sé si usted... Sí, yo he escuchado pues y tiene una voz... Sí, Machado pues yo lo admiro y como te digo, lo he admirado en la radio. Yo inclusive le he aprendido mucho a él, porque es que ¿para qué vamos a hablar? Uno siempre le aprende a otras personas. Claro, nadie nacimos aprendidos. Exactamente, uno le aprende y cuando yo he hecho programas con él o cuando hacíamos programas por ahí tanto en la radio o hacíamos animaciones por ahí, nos entendíamos muy bien. Pero... Y con las declamaciones, Machado es un declamador. Sí, excelente. Hay que reconocer actualmente pues trabajos como de Januaria, de Medardo Tejada Osorno. Sí. Vean. Es que, volviendo a lo de Machado, yo te digo que yo con Machado tuve una oportunidad, y se lo digo, de estar en la casa en Medellín de Luis Bernardo Saldarriaga, el compositor y dueño de Los Pamperos, en la casa de Luis Bernardo Saldarriaga, sí, de Los Pamperos. Tenemos las fotos allá en la casa de él. Machado Miguel que me hizo la conexión. Le hicimos una entrevista a la Berriondera, pero ¿cómo te parece el cacharro? Hicimos una entrevista y grabamos un cassette por lado y lado. Mano, allá en la casa él nos contó, pues le saqué toda la información que necesitábamos. Venimos acá a presentar, a pasar el programa, no nos había grabado el hijo de puta. No nos grabó, perdimos todo. Es una anécdota tremenda. Cuando venimos que apretar, Machado, pero colocamos que, ¿viste Machado? No nos grabó nada. No le hundieron el récord. No, oiga, y perdimos, oiga, por lado y lado el cassette. Nos contó toda la historia pues, de él, le sacamos toda la información de las composiciones y tuve la oportunidad, y con él tuve la oportunidad de conocer muchos. Conocí un periodista, no lo conocí personalmente, pero a Fabio Guarín, del periódico El Colombiano, él tenía una página que se llamaba Por los Municipios. Y cuando yo trabajé en la administración de Luis Eduardo Acevedo y Martín, que me llevaron para allá para que yo manejara lo de apoyo para la Casa de la Cultura y manejara prensa, yo le escribía a obra lo que se hacía aquí en el municipio. Yo le mandaba a Fabio Guarín y me lo publicaba en el periódico. Yo tengo esos recortes del periódico que salían, lo que yo publicaba. Ahí, entonces también con tus escritos te destacaste allá en la parte y ahí tengo, del periodismo. Yo tengo los recortes de lo que yo escribía, mandando, por ejemplo, que columnas, las obras que hacían, entonces para que salieran por la columna por los municipios. Pero esa conexión me la hizo Carlos Machado y él me hizo muchas conexiones. Bueno, yo voy a destacar acá un periodista que fue mi compañero en la escuela, vivió en Caratal, hermano de Estela Posada, la esposa de Pepe Barrientos. Se llamaba Héctor Posada Acevedo. Trabajó en El Colombiano. Hablábamos ya acá en un programa de que él hacía los crucigramas para El Colombiano y para El Espectador. Tipo lleno de cultura. Aprendió ese oficio de su mamá, pero sin embargo eso lo encumbró pues, a nivel nacional y ganó premios de cultura por su trabajo de periodismo.
no sé si lo reconoces, ¿te acuerdas de él? No recuerdo. No lo Pues ellos recuerdo. se fueron de acá luego de que terminamos primaria. Yo creo que si acaso inició bachillerato y después ya se desplazaron a Medellín. Bueno, de todas maneras hay que reconocer el trabajo que hacen otras personas como Llano Aria, Sí. porque pues no sé hasta dónde pues sus estudios de periodismo, pero con mucho esfuerzo ha hecho buenos trabajos tratando de llevar la imagen de Segovia a otros lares. Hablemos de la música. Bueno, A ver, ¿qué recordar vos de tu papá como a ver, músico Dairo, y de ahí todos, sí me y de tocaste, los blandones? ahí y de- sí me tocaste, como se dice, donde era. Una guaracha. Sí. Mira, recuerdo de mi padre, lo conocí, güey, cuando nosotros vivimos en Zaragoza, porque yo soy de acá de Segovia, pero mi padre en el año 1960 me llevó nos fuimos a vivir a Zaragoza. Yo hice casi toda mi primaria en Zaragoza. Yo hice primero de escuela hasta casi el primero de bachillerato. Claro que hubo un año que vine, hice aquí 2 años, y después volvimos. Pero en Zaragoza, la banda 14 de septiembre, que esto es la muy mentada, la banda 14 de septiembre. Bastante. Allá mi padre formó parte de la banda 14 de septiembre. Él tocaba con la banda 14 de septiembre los platillos. Mi papá tocó con la banda Marco Fidel Suárez de Bello. Y cuando vinimos en el año 1975, que vinimos para acá, para Segovia nuevamente, en ese año, bueno, que eso es para otro programa, pero que se conformó, no voy a tocar el otro tema porque yo creo que lo vamos a hacer después, se conformó también la banda 16 de julio. ¿Cómo se fundó la banda 16 de julio? Era para una Semana Santa. Llegó mi padre y entonces dijo, hombre, habló con los Blandones, con Luis Carlos, con Estelio, con Ratzinger, el hijo de Luis Carlos. Racing. O Ratzinger, bueno. Y con Jorge el músico, Bueno, ¿cómo era el nombre de tu papá? Manuel Salvador Zapata Marín. ¿Te acuerdas de Jorge el músico? Sí, claro. Bueno, Jorge el músico. Hijo de un gran músico. Pues que Jorge el músico, le dicen el músico por apodo, pero no porque aprendió música. Él trató y entró a la escuela de música cuando yo participé, pero nunca aprendió. Pero mira, Entonces, Jorge, entonces conformaron esa banda y la pusieron la banda 16 de julio en honor a la fiesta de la Virgen. Montaron esa banda, pero resulta que necesitaban el maestro. Mi padre les dijo, vamos a traer de Amalfi un maestro de música. Ese maestro... el profesor Jesús Areiza. No. Otro. No. Ahí trajeron a un, no recuerdo, y inclusive él era familiar de nosotros, él era familiar de mi papá, pero no recuerdo estos momentos cómo es que, de Amalfi. Entonces lo trajeron, pero para esa, o sea, para que los dirigiera en esa época, o sea, para ese toque, porque lo conformamos fue para esa época de Semana Santa. Formaron la banda, él vino y los asesoró, bueno, tocaron. De ahí nació la idea de que la banda se siguiera conformando. Entonces ya hicieron las gestiones y trajeron al maestro Jesús Areiza. Bueno, les comento, Jesús Areiza, profesor oriundo del municipio de Amalfi. Llegó a Segovia, el hombre demasiado estricto, un hombre muy riguroso, mejor dicho, ese daba varilla porque sí o porque no. Resulta que yo me integro a esa escuela de música a aprender a tocar clarinete. Y de inmediato me dijo, usted nunca va a aprender a tocar clarinete, no va a poder, porque usted tiene 4 dedos malos. Y entonces eso no le da para tocar clarinete. Yo le dije, déjeme, profesor Areiza, Jesús María que Areiza. yo con el cerebro manejo los dedos. Y mis dedos son tiesos. Y aprendí a tocar clarinete y llegué a ser el primer clarinetista en esa época en Segovia. En esa banda estuvo integrada por tu padre, Manuel. Manuel, estuvo Lujero Vargas, campeón, Dairo Lara.
Un hermano de Edgardo Correa, Giovanni Correa. No, Edgardo. Edgardo. Edgardo Correa. Edgardo. No, un hermano de Edgardo. No, ahí estuvo, fue Edgardo. Edgardo. Sí, Edgardo. Yo estuve con Giovanni. Estuvo Bueno. un muchacho de la familia Los Arangos, que los distinguíamos como los Pocoró. Mire, cuando esa época que trajeron, le voy a contar una anécdota, Dairo. Resulta que cuando ya hicieron, pues, que para traer, para conformar la banda, sí, vea, yo fui uno de los que fui a aprender música, vea, y llenamos esa casa de la cultura, oiga. Y eso todos los que iban, lo han dicho, allá iba a salir una filarmónica, pues. No, es que salimos ya con certificado 42 músicos. Porque después, no, pero te llenamos esa casa de la cultura. Cuando llegaron los instrumentos, bueno, le entregan los instrumentos. Había que unos ensayar un rato y pasarles, después pasarles al otro porque había mucha gente. Ahí me dieron un saxofón. Y entonces llegaba el maestro y decía, llega, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces llega uno, ahí mismo, como iba, preste para acá que usted no está soplando un cacho. O el coscorrón. Está soplando un cacho. Entonces, oiga, pero sí, él era muy cascarrado y hasta de pronto decía palabras de grueso calibre. Y yo le dije a mi papá, no, yo no vuelvo. Ese señor insulta a uno. No. Oiga, pero admirable. Oiga, tocaba. Nos retiramos un poco. Y ahí quedó Lujero Vargas, Dairo Lara, Edgardo Correa, este muchacho Beltrán, familiar del músico también. Bueno, y Beltrán Arango. se ¿no? conforma, ahí fue donde ya conformaron la banda y siguió con la banda 16 de julio. Pero esa era lo que llamaban las papayeras, las bandas para tocar que se utilizaban mucho en esa época. Pero mire algo que ocurrió en esa época de estudiantes de música. Ahí arrimaron Estelio Blandón. Luis Carlos Blandón. Estelio quedó tocando la tuba. Luis Carlos arrimó, pero como Luis Carlos siempre fue empírico en la música, él tocaba de oído, no con partitura. Ajá. Entonces Luis Carlos nunca fue capaz de aprender a tocar con partitura. Arrimó Pantaleón y tampoco fue capaz de aprender con partitura. Ellos son músicos de oído, pero le cuento pero una cosa, muy buenos. Pero mi papá tampoco leía partitura. Pero es que las percusiones también. Las percusiones, pero tiene mucho oído. El papá tenía un oído. Lo que yo no le heredé a mi papá fue eso. El teatro sí, porque mi papá sí estuvo en teatro, y le cuento una anécdota que yo le he contado y de pronto mucha gente no cree. Mi papá fue tanto artista que fue artista de circo. Mi papá trabajó en un circo. Yo lo conocí a él, que se disfrazaba de payaso, sí, que usaba los zancos esos. Mi papá trabajó en el circo Ayala Hermanos. Un circo que ya... Ese circo circo recorrió mexicano, y llegó acá también. Ese circo era mexicano, sí, aquí estuvo. Ya mi papá estaba retirado del circo. Tanto que yo conocí los dueños del circo, a don Secundino y a Nanita, que era la esposa de él. Ellos eran los dueños del circo Ayala Hermanos. Yo los conocí a ellos, porque ellos venían por acá. Y nosotros, cuando ellos venían, nosotros teníamos la entrada gratis a todas las funciones. Le decían a mi papá que se volviera a ir con ellos. Papá dijo, no, sí, porque yo tengo un pelado, tengo un hijo. Esa banda fue muy bien dotada, 42 instrumentos, y salimos 42 a tocar esos instrumentos, y ahí teníamos unicornios, teníamos trombones, teníamos trompetas, saxofón, teníamos clarinetes, bombos, platillos, cantidad. A ver, Dairo, es que vuelvo y le digo, esa banda marcó aquí una época muy bonita, pero después la banda la fueron como desintegrando mucho, porque ya fue a conformar, y que no es una mentira, porque ya el primer profesor que hubo después de esto fue Jesús María, el maestro Jesús María, no recuerdo el apellido. Ya ellos montaron una orquesta. Entonces se dedicaban más a la orquesta que... Pero el mismo Jesús María Pasos, el de la... No, Jesús María Córdoba, no sé si lo conociste. Ah, sí, también. Bueno, entonces ya él cuando vino ya cogió la banda, pero entonces allá en el Diocesano, y allá quedaba la emisora, ellos ya les dio fue por conformar una orquesta que llamaba los Gold Star, de la cual yo formé parte de los Gold Star como animador. Entonces ya descuidaron mucho la parte de la banda, porque le resultaba más contrato era con la orquesta. Discúlpame un momento, voy a promocionar este libro. Autor Leonardo Amaya, mi colega, escritor y mi compañero acá en el programa La Tertulia. Este es un libro recomendado. Su estilo
de escritura es más bien policíaco, dedicado a hacerle seguimiento a casos que él, de una forma velada, le lleva conocimiento de sucesos en el municipio de Segovia, pero que tiene que ocultar sus nombres reales, pero cada quien, en la medida que va leyendo los libros, va tratando de esclarecer cuál fue el caso real. A Leonardo, nuestros agradecimientos por entregarle a la comunidad segoviana sus obras. O sea, Dairo, discúlpame, o sea que estos son casos de la vida real, pues. Son casos, pero él los maneja con algo de ficción y los maneja de una forma... Es que la mayoría de las obras y miramos, Dairo, si podemos mirar las telenovelas que también le sacan a ciertos personajes, les hacen también, le cuadran algo de ficción también en la vida de esos artistas que le sacan esas novelas. Sí, el caso ahora de Darío Gómez. De Darío Gómez, el caso de Ariel Licenado, eso también son... Bueno, vamos a profundizar un poquitico en la historia de Segovia, de la música de Segovia. Iniciemos con estas personas que nos dieron esa fundamentación, ese inicio, ese arranque de la música de Segovia. Colís Blandón, un amalfitano que llegó al municipio de Segovia, se vinculó a la empresa Frontino Gold Mines, tuvo varios hijos: Estelio, Luis Carlos, tuvo a Balmore, Racindi, uno que estuvo en el ejército mucho tiempo, Balmore. ¿Cuál era? Ahí había uno que era hijo de Luis Carlos. Bueno, hay varios y nietos de Colís Blandón, entre ellos Carlos Arturo Puerta, músico vigente, intérprete, le ha dedicado temas al municipio de Segovia, vive en Cali y cada que sale a un escenario se destaca con una camiseta que dice Segovia. Es un hombre que lleva pues la música en la sangre. A Colís Blandón le debemos mucho musicalmente, muchísimo, porque Colís Blandón pues tocó piano, tocaba la tuba, era el director de su banda y era conformada toda por su familia. Ahora que ahí se arrimó otro señor, Miguel, que tocaba acordeón y por allá en esas fiestas amenizaba con un disco, es que La Vaca Loca, y ese disco duraba por ahí 10 minutos, lo sacaba uno del ruedo ya mamado de voltear en la pista. Luego vamos a destacar también musicalmente a Dairo Rojas con los Team Boy, a Rodolfo Marín con los Frenéticos, que organizó el padre Ruiz, un sacerdote muy dinámico que emparentaba, que tenía mucho afecto y mucha armonía con la juventud segoviana. También están los Chucaritos. Los Chucaritos eran unos muchachos de acá, de Porro, que eran joyeros y que se adhirieron por allá a un grupo musical. Y guitarristas en Segovia, pues muchos. Ahora, no se me puede pasar el mayor de todos y aún vigente, Pantaleón Vélez y su hermano Enrique. Ellos conformaron una agrupación musical, empezaron por ahí con estas carcasas de los termos. Entonces hacían con eso la famosa carrasca o guiro. El grupo de los Pantaleones. El grupo de los Pantaleones. Y ahí lo integraba. Bailamos con ellos. Ahí lo integraba también Manuel Tolvas. Ahí toca bailamos con ese grupo. Ahí estaba otro muchacho, Chavarría, Alfonso Chavarría. Estaba Ramiro Lara, que tocaba una dulzaina de teclas. Hermano de Dairo Lara, tocaba una dulzaina de teclas. A ellos les dio mucho apoyo la Frontino Gold Mines en la época de Mr. Swain. Su esposa Juanita era parrandera, creo que chilena, y los llevaba cada rato a su casa, a la casa de la gerencia, para que interpretaran su música. ¿Cuál fue el mayor apoyo? Los dotó de todo lo que necesitaban y lo mejor que había en la época. Bafles, amplificación,
instrumentos, los dotó de todo y les dijo, me pagan con música. Y así surgieron los Pantaleones y aún los tenemos en la memoria, porque ahí también estuvieron los hermanos Zapata. Está muchacho Zapata que vive en la esquina de Enlosada. Bueno, ¿y quiénes más? A ver, es que los Pantaleones dejaron historia. Y aún, hasta hace pocos años, la gente le pedía a Pantaleón que saliera, que se montara en una tarima, que nos mostrara sus habilidades con el acordeón. Pero él, después del fallecimiento de su hermano, yo creo que no volvió a salir a ninguna parte, o desde mucho antes. Enrique sí lo hacía. Desde mucho antes. Y Enrique hasta se dedicó a enseñar música un tiempo. De todas maneras, quiero dedicarle este tramo de la historia de la cultura de Segovia a Pantaleón Vélez. Es un músico reconocido, ese espíritu. Yo no sé si Pantaleón, pues ellos vinieron de Zaragoza también, me parece. Ellos de Zaragoza. Pero acá se dieron el lujo de permanecer por mucho tiempo. Y seguirá permaneciendo en nuestra memoria su música. A ver, es que los Pantaleones, perdón, los Blandones también tienen una historia, y usted sabe que las serenatas, ¿quién era el serenatero? Luis Carlos Blandón. Luis Carlos Blandón. Luis Carlos siempre, no había serenata donde no estuviera Luis Carlos. Ahora que hablar de serenatas, un Emilio Parra. Un Rodolfo Marín. O sea, porque manejaban la guitarra y tenían unas voces buenas. Hay un muchacho también. Destaquemos una cosita. Rodolfo Marín, el compositor de la música del himno de Segovia, escrito por el profesor Neptalí Jiménez. Bueno, mira, hay una cuestión, por ejemplo, otro muchacho que también se destacó mucho acá con la música y la guitarra, aunque no es segoviano, pero lleva muchos años acá y que fue compañero de trabajo mío en el municipio, Horacio Restrepo. Sí, Horacio Restrepo conformó aquí muchos grupos, otro serenatero también. Otro músico que nos estaba olvidando y que también es serenatero y que también formaron grupos musicales. Javier Carrillo. De estos Carrillos de allá del Alto. De los Carrillos de allá de Buenos Aires. Del Alto de Buenos Aires. Javier Carrillo conformó también con Horacio, conformaron un grupo. Ahora es que nos están surgiendo. Adriana Zapata. Adriana Zapata, gran cantante. Y yo admiro mucho a Adriana porque esa interpretaba voz que en su voz y guitarra las canciones de Ana Gabriel. Y ellos conformaron un grupo. Mira, ellos tuvieron un grupo acá, Horacio, Carrillo y Adriana. Cuando formaron el dueto Horacio y Carrillo, le llamaban Sol y Luna. Le voy a decir unos músicos destacados. Otilio Cadavid, hermano del profesor Gamboa, del William Cadavid, hermano de William Cadavid. Benjamín Osa, que fue chancero, él también tocaba, y Enrique Carmona, conformaron un trío que tenía reconocimiento y grababan musiquita por ahí. Pero muchos de ellos tenían esos grupitos como para las tertulias de ellos, no se hacían como muy populares por ahí en muchas presentaciones, sino casi siempre... Luis Eduardo, llegamos al final, este programa... Todo tiene su final. O sea, quisiéramos continuar hablando, porque es que el recuerdo que nos ha dejado toda esta gente que nos ha apoyado culturalmente, a los que prevalecemos y a los que vienen, es tan grande que hacer un homenaje de estos al recordar sus nombres nos queda pequeño, el homenaje. A ti, agradecimientos por haberme Dairo acompañado en este espacio. En otra ocasión continuamos con su programa La Tertulia. Agradecimientos a todos mis compañeros, a María Isabel Alzate, a Freyman, a Carolina, y no es por demás, aunque no está en este momento, a Leonardo Amaya.